Hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos de nuevo. En esta ocasión toca el turno de ver ejemplos de cómo se aplica el criterio de irreducibilidad de Eisenstein. Pero antes de esto, pues me gustaría que recordemos qué es lo que dice este criterio. Eh, si se acuerdan, este criterio lo enunciamos en la proposición 4.5, el criterio de irreducibilidad de Eisenstein, y decía lo siguiente: teníamos R, un dominio de factorización única, teníamos a F, el correspondiente campo de cocientes de este dominio de factorización única, y teníamos un polinomio f de x, eh, pues expresado así como a0 más a1x, y así sucesivamente hasta a n x a la n, el cual tenía coeficientes en el anillo R. Entonces el criterio de irreducibilidad de Eisenstein pues tenía dos opciones para ser aplicado este criterio. El primero de ellos era el siguiente: supóngase que teníamos un primo pi en el anillo R, primo tal que este primo divide a casi todos los coeficientes del polinomio excepto al coeficiente líder, y además su cuadrado no divide al término constante. El criterio de irreducibilidad de Eisenstein nos dice que en tal caso nuestro polinomio f era irreducible sobre el campo f. Otra forma de aplicar el criterio de Eisenstein pues era el siguiente: suponte ahora que el primo divide a casi todos los coeficientes excepto al constante. Y además el cuadrado del primo pi no divide al término líder. Si se dan estas condiciones, entonces f también es irreducible sobre el campo de cocientes f. Esto es lo que decía el criterio de irreducibilidad de Eisenstein. Y bueno, pues habiendo recordado este criterio, ya estamos en condiciones de poner algunos ejemplos, y eso es justo lo que haremos a continuación. Bueno, nuestro primer ejemplo lo enunciamos a continuación. Es el ejemplo 5.4. Tomemos el polinomio f de x igual a x a la quinta menos 12x cúbica más 2x más 2, con coeficientes en el anillo de los enteros. Entonces queremos analizar si este polinomio es o no irreducible sobre el correspondiente campo de cocientes de z, que es q. Utilizando el criterio de Eisenstein,
Y si lo pensamos un poco, se nos ocurriría tomar como primo al número 2, al primo que aparece en el criterio de Eisenstein. Entonces este primo 2, si lo pensamos un poquito, divide a todos los coeficientes del polinomio f, con excepción del coeficiente principal, excepto al coeficiente principal, ¿sí? O sea, el primo 2 divide a 2, divide a 2, divide a 6 y no divide a 1. Además, el cuadrado de nuestro primo, que es 4, no divide al término independiente, es decir, al término constante. No divide a este. Entonces ya tenemos todos los ingredientes en el criterio de Eisenstein y por lo tanto podemos con toda seguridad decir que nuestro polinomio f de x es irreducible sobre Q. Entonces, pasemos al siguiente ejemplo. Consideremos P un número primo, un número entero primo, y consideremos el siguiente polinomio, el polinomio f de x igual a x a la p menos 1 más x a la p menos 2 más, así sucesivamente, más x más 1. Todos sus coeficientes están en z. Obsérvense que ningún primo divide siquiera algún coeficiente de este polinomio. Por lo tanto, aquí el criterio de Eisenstein parece ser que no es aplicable para poder saber si nuestro polinomio aquí en cuestión es reducible sobre el campo de los números racionales. Sin embargo, esto no es así. El criterio de irreducibilidad sí se puede aplicar si se lleva a cabo, un cambio de variable adecuado. Antes de ver esto, primero necesitamos formalizar esta idea a través del siguiente lema, cuya demostración no es difícil y queda de tarea para ustedes. El lema dice lo siguiente, es el lema 5,5 y dice así: tenemos un polinomio f de x con coeficientes en el anillo R y tenemos un elemento A en el anillo. Entonces, la asignación que manda a un polinomio f de x al polinomio que se obtiene al hacer el cambio de variable x por x más a, al cambiar x por x más a, esta asignación es un isomorfismo de anillos. Como consecuencia de esto, si el polinomio imagen, si el polinomio f de x más a es irreducible, pues entonces también el polinomio original f de x será irreducible. Entonces, con este lema se puede determinar si nuestro polinomio f de x
es irreducible sobre Q, y es justo lo que haremos a continuación. Bueno, con el lema 5.5 a nuestra disposición, el lema anterior, ya estamos facultados para demostrar, para decidir la irreducibilidad de nuestro polinomio f de x, el cual, les recuerdo, es el siguiente. Vamos a ver, ese es el ejemplo 5.6. Nuestro polinomio f de x, les recuerdo, era x a la p menos 1 más x a la p menos 2, etcétera, 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 así sucesivamente. Las potencias de x van descendiendo hasta llegar a x más 1. Todos los coeficientes en este polinomio son de hecho el número 1. En particular, todos son coeficientes enteros. Entonces, este polinomio vamos a demostrar que es irreducible sobre el campo de los números racionales. En efecto, hágase el cambio de variable x por x más 1. En el polinomio f vamos a cambiar la variable x por la variable x más 1, y lo que se obtiene será lo siguiente, lo cual yo los exhorto a que ustedes en sus casas verifiquen que lo que se obtiene al sustituir en el polinomio f la variable x por x más 1, lo que se obtiene es el siguiente polinomio: el polinomio x a la p menos 1 más p por x a la p menos 2 más el coeficiente binomial 2 en p por x a la p menos 3, y así sucesivamente hasta llegar a p. Entonces, lo que se obtiene pues es que los coeficientes del polinomio f de x más 1 son coeficientes binomiales de la forma p en i o i en p. Y todos estos coeficientes son divisibles por el primo p, con excepción del coeficiente líder, el cual es p en p, pues, y todos sabemos que esto es 1. Además, observen que el término constante, que es p, pues evidentemente no es divisible por el cuadrado de p. Es decir, p cuadrada no divide a p. Entonces, por el criterio de irreducibilidad de Eisenstein, obtenemos que este polinomio de aquí, f de x más 1, es irreducible en Q. Como este polinomio es la imagen del isomorfismo que dimos en el lema 5.5, se desprende entonces que por lo tanto nuestro polinomio original, este de aquí, también ha de ser irreducible en Q. Y esto pues concluye el ejemplo. Y creo que eso sería todo. En los siguientes videos vamos a ver nuestro último criterio de irreducibilidad. Hasta pronto, chicos.